Imagina un escenario donde un expresidente de los Estados Unidos promete usar su poder para procesar y condenar a los funcionarios electorales y operadores políticos si vuelve al poder. Esta amenaza no solo desafía la integridad de las elecciones, sino que pone en tela de juicio los principios fundamentales de la democracia. ¿Hasta qué punto las palabras de Trump impactarán el proceso electoral de 2024 y qué consecuencias podrían tener para la confianza pública en el sistema? Acompáñanos hasta el final de este análisis para desglosar cómo estas declaraciones pueden redefinir el futuro político de la nación. Desde que perdió las elecciones presidenciales de 2020, Donald Trump ha sostenido de manera constante la teoría de que hubo un fraude electoral generalizado. Aunque esta afirmación ha sido desmentida en múltiples ocasiones y no hay pruebas suficientes que respalden tales acusaciones, la retórica de Trump ha calado profundamente en una parte significativa de sus seguidores. Sin embargo, en su más reciente declaración, Trump va un paso más allá, al prometer que enjuiciará a aquellos que, según él, hicieron trampa en las elecciones de 2020 y que podrían hacerlo de nuevo en 2024. Al afirmar que abogados, donantes y funcionarios electorales corruptos enfrentan largas penas de prisión si es reelecto, Trump parece estar utilizando estas amenazas como una estrategia para movilizar a su base electoral. Sin embargo, estas declaraciones también tienen efectos adversos al polarizar aún más el ambiente político, al tiempo que generan miedo entre los funcionarios electorales, quienes podrían temer represalias legales si Trump cumple con sus advertencias. Uno de los efectos más inmediatos de estas amenazas es el impacto directo en los funcionarios electorales. Desde las elecciones de 2020, muchos de estos trabajadores han sido víctimas de acoso y amenazas de muerte. Ahora, con las declaraciones de Trump, el ambiente se torna aún más peligroso. Los funcionarios electorales desempeñan un papel fundamental en la garantía de la integridad del proceso democrático y sin ellos sería imposible llevar a cabo unas elecciones justas. El temor a represalias legales, especialmente si se les acusa de fraude electoral, podría desincentivar a muchos trabajadores electorales a seguir participando en el proceso. Esta situación afectaría gravemente la capacidad del sistema para supervisar las elecciones, aumentando el riesgo de errores, lo que paradójicamente podría alimentar aún más las teorías de conspiración sobre fraudes electorales. El riesgo de una renuncia masiva de estos funcionarios también debilitaría el sistema electoral, generando una sensación de inestabilidad y caos en torno a las elecciones de 2024. Otra dimensión preocupante de estas declaraciones es el uso del sistema judicial como herramienta política. Las democracias dependen de un poder judicial independiente que actúe imparcialmente y garantice la justicia. Sin embargo, al prometer que procesará a sus adversarios políticos utilizando el sistema judicial, Trump plantea un escenario en el que las leyes podrían aplicarse de manera selectiva y con fines políticos. El uso del poder judicial como arma es una táctica común en los regímenes autoritarios, donde los tribunales se utilizan para silenciar a los opositores y consolidar el poder del líder. Si Trump vuelve a la presidencia y cumple con su promesa de enjuiciar a los funcionarios electorales, podría sentar un peligroso precedente en Estados Unidos, donde el sistema de justicia podría politizarse aún más. La independencia judicial es uno de los pilares de cualquier democracia sana. Si los jueces y fiscales son percibidos como herramientas políticas, la confianza en las instituciones se erosiona, lo que puede tener graves consecuencias para el Estado de Derecho. En el caso de las elecciones de 2024, la amenaza de Trump de procesar a funcionarios electorales puede socavar aún más la confianza pública en el sistema, lo que generaría una mayor polarización y tensiones sociales. La participación ciudadana es clave para el buen funcionamiento de una democracia. Sin embargo, las amenazas de Trump también pueden tener un efecto desalentador en los votantes. Si los ciudadanos sienten que el proceso electoral está siendo manipulado o que las elecciones no son justas, la participación podría disminuir drásticamente.
Esto sería especialmente cierto para los votantes que no confían en las instituciones electorales debido a la constante narrativa de fraude promovida por Trump. Por otro lado, las amenazas de Trump también podrían movilizar a su base electoral, quienes podrían ver las elecciones como una batalla crucial para salvar la democracia de un supuesto fraude. Esta movilización de su base puede resultar en una participación más alta entre sus seguidores, lo que contribuiría a la polarización política en Estados Unidos. La desconfianza en las elecciones no solo afecta la participación, sino que también tiene el potencial de desencadenar episodios de violencia política. Los eventos del 6 de enero de 2021, cuando los seguidores de Trump asaltaron el Capitolio, son un claro ejemplo de cómo la retórica incendiaria sobre el fraude electoral puede llevar a acciones violentas. Si las elecciones de 2024 se ven empañadas por más acusaciones de fraude, existe el riesgo de que se repitan episodios similares, lo que pondría en grave peligro la estabilidad del país. Es irónico que Trump, quien enfrenta cargos formales por interferencia electoral derivados de sus intentos de subvertir los resultados de las elecciones de 2020, esté amenazando con procesar a otros por hacer lo mismo en 2024. Trump ha sido acusado en varios casos, incluido uno en Georgia, donde presionó al secretario de Estado para que encontrara los votos necesarios para cambiar el resultado a su favor. Esta doble moral plantea serias preguntas sobre la coherencia de su discurso y sus verdaderas intenciones. Mientras acusa a los demócratas de fraude electoral, su propio comportamiento ha sido objeto de investigaciones criminales. Este contraste subraya la hipocresía de sus amenazas y pone de relieve las complejidades legales a las que se enfrenta. Si Trump vuelve a la Casa Blanca en 2024, no solo tendrá que lidiar con los desafíos de gobernar, sino que también enfrentará un entorno legal cada vez más complicado. El hecho de que esté utilizando el sistema judicial como una herramienta de amenaza política mientras enfrenta sus propios cargos podría convertirse en un punto clave de debate durante su campaña y posterior presidencia. Las amenazas de Trump de procesar a funcionarios electorales también tienen implicaciones internacionales. La reputación de Estados Unidos como un líder en la defensa de la democracia y los derechos humanos ha sido un pilar fundamental de su política exterior. Sin embargo, estas declaraciones ponen en duda ese compromiso, ya que muestran una disposición a politizar el sistema judicial y a utilizar el poder para castigar a los oponentes. Los aliados de Estados Unidos podrían comenzar a cuestionar la estabilidad de su sistema democrático y la independencia de sus instituciones. Por otro lado, los adversarios podrían aprovechar esta situación para debilitar la posición global de Estados Unidos, utilizando estas amenazas como prueba de la fragilidad de su democracia. Si las elecciones de 2024 se ven empañadas por disputas legales y amenazas de procesamientos masivos, la influencia de Estados Unidos en la promoción de elecciones libres y justas en el extranjero se verá significativamente afectada. Las amenazas de Donald Trump de procesar a funcionarios electorales y operadores políticos en las elecciones de 2024 representan un desafío sin precedentes para la democracia estadounidense. Estas declaraciones no solo socavan la confianza en el proceso electoral, sino que también ponen en peligro la independencia judicial y la estabilidad política del país. A medida que nos acercamos a las elecciones, es crucial que los ciudadanos estén atentos y que las instituciones democráticas se fortalezcan para resistir cualquier intento de manipulación o politización del sistema judicial. Es fundamental que la democracia sea defendida por todos nosotros. Si crees en la importancia de unas elecciones justas y transparentes, participa activamente, infórmate y vota. La democracia no puede sobrevivir sin la participación de los ciudadanos. Haz tu parte y asegura que las elecciones de 2024 sean un reflejo verdadero de la voluntad del pueblo.